Teresa Zúñiga, muy buenas noches. Bienvenida, psicóloga. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Psicóloga Melissa, muy buenas noches. Buenas noches, psicólogo. Psicólogo Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, psicólogo? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, psicóloga Elvia, psicóloga María Juana, buenas noches. Vamos a dar tolerancia a que se vayan integrando a las personas para hacer la presentación de la sesión del día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un espacio y comenzamos. Ahora sí saluda. No, pues, señor, no. Buenas noches a todos. Buenas noches, psicóloga. Bienvenida. Correcto, creo que comenzamos por cuestión de tiempo y puntualidad. ¿De acuerdo? En la ciudad de San Luis Potosí, al día 7 de julio del 2021, siendo las 8:04 horas, da inicio a la 139ª Asamblea del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC, con la ponencia Estrategias para el manejo de duelo frente al COVID-19, impartido por la psicóloga Melissa Lidia Zamora Silva. Les presento una breve reseña de la maestra, psicólogo clínica y psicoterapeuta en Torre de Consultores del Hospital Lomas de San Luis Internacional, San Luis Potosí. La psicóloga Melissa es socio activo del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis Potosí AC. Se dedica actualmente a dar consulta privada e interconsulta hospitalaria, con experiencia en psicoterapia individual, psicoterapia de parejas, psicoterapia infantil y adolescentes. Es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, con estudios de maestría en curso en psicoterapia breve sistémica, ¿sí? Impartida por la Fundación Milton Erickson, ¿sí? De Arizona, Estados Unidos. Tiene diplomado superior en psicoterapia breve sistémica aplicada por la Fundación Milton Erickson, así como los fundamentos de neurociencia, ¿sí? Por Estados Unidos, y neurociencia por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y neurociencias de la creatividad y arteterapia por la Universidad de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo. Cuenta con entrenamiento especializado en el uso de diversas herramientas psicoterapéuticas, tales como hipnosis clínica aplicada, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística y terapia cognitivo-conductual, además de ser experta en el tratamiento de trastornos e intervención en crisis. Su objetivo particular
es crecer profesionalmente como psicóloga a través de una continua capacitación que le permita desarrollar e integrar estrategias terapéuticas eficientes, a fin de brindar un servicio profesional de alta calidad que genere resultados y potencie el desarrollo integral y óptimo de los individuos. Sí, maestra Melissa, bienvenida a su colegio. Antes que nada, pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder estar aquí. Muy buenas noches a todos y a todas. Y pues poder compartirles y hablarles de este tema que es pues muy necesario actualmente y pues muy importante, ¿verdad? En estos tiempos. Y bueno, quisiera compartirles la presentación. Solamente que me puedan habilitar la función para compartir. Creo que está inhabilitada. Listo. Ok, ¿ahí sí la ven? Ok, bueno. Pues bien, desde que se decretó la pandemia por coronavirus, el mundo, tal como lo conocíamos, ha cambiado y esta es una realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. La pandemia ha tenido un impacto importante en cada uno de nosotros. Hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas e incluso la forma que teníamos de relacionarnos con los demás. Otro aspecto esencial que la pandemia ha alterado drásticamente es la manera en que la gente experimenta el duelo ante la pérdida de un ser querido. Es cierto que el duelo es una experiencia humana totalmente normal cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. Y aún es así que es quizás la experiencia más dolorosa que alguien puede experimentar. En palabras del escritor británico del siglo XX, Clyde Staples Lewis, al lamentar la muerte de su esposa, describió el dolor como una especie de manto invisible entre el mundo y yo. Cualquiera que haya perdido a un ser querido, es decir, prácticamente todos los que han vivido hasta la edad adulta, ha experimentado esa niebla de dolor. Todos nosotros lo hemos experimentado. Para la mayoría de la gente, esa manta de la que hablaba este escritor se levanta con el tiempo. Pero para algunos, el dolor persiste durante años. Y en medio de circunstancias inusuales, como lo es esta pandemia, el duelo se ha complicado y en muchos casos para los que han perdido a alguien a causa del COVID-19. Así lo muestran las investigaciones realizadas y así como lo que nosotros observamos en la práctica clínica y en la vida personal. Aquí les quiero compartir cómo las estadísticas nos permiten ver el impacto que ha tenido en nuestro país y a nivel mundial, pues los casos de muertes en la pandemia. Y bueno, esto son las estadísticas hasta el 7 de julio del 2021, según la OMS. ¿Ok? Y bueno, aquí, por ejemplo, en México habla de una cantidad de casos COVID-19 de 2,5 millones de casos confirmados. Y bueno, a nivel mundial, de 184,5 millones. Y de muertes confirmadas a nivel mundial, se nos habla de 3,992,680 personas. En México se nos habla de 233,500, ¿verdad? Personas. Y por otras causas,
o son otros casos que ha habido de muertes, pero que fueron causas de muerte desde que inició la pandemia y que podemos ver de muertes confirmadas. Pero detrás de cada uno de estos números hay un sinnúmero de historias personales de duelo que pues tienen el riesgo de convertirse en duelo complicado. No solo quienes han perdido a alguien a causa del COVID-19, pero también quienes han perdido a alguien por otras causas durante la pandemia. Y estas personas tienen riesgo de desarrollar un duelo complicado. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos que pues estas cifras han aumentado a raíz de que se inició la pandemia y que se hizo pues este duelo, ¿verdad? Este duelo complicado. Pero ¿cuáles han sido los desafíos de la pandemia? Bueno, pues los que trabajan en los hospitales o los que atienden a los pacientes en psicoterapia han visto cuáles han sido, ¿verdad? E incluso los que hemos perdido algún familiar en la pandemia, las visitas en hospitales restringidas o prohibidas. La razón de peso ha sido, por ejemplo, la protección, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Pues protección. La consecuencia emocional, pues han sido, por ejemplo, el que las personas no pudieron despedirse de su familiar. Me ha tocado ver pacientes en consulta o, por ejemplo, en interconsulta, pacientes que están pues muy, muy tristes en su duelo, porque pues el desafío que hubo detrás de esto fue que no pudieron despedirse, ¿no? Entonces ahí empieza el acompañamiento, las intervenciones, los sentimientos de culpa, el aislamiento social a causa de la cuarentena, ¿no? Que estamos viviendo ya a raíz de que empezó la pandemia, los funerales restringidos. Esto conlleva pues los entierros y rituales funerarios. Los entierros y los rituales funerarios ayudan mucho a las personas en los momentos de duelo, ya que estos marcan el punto en donde el caos causado por el fallecimiento de un ser querido avanza hacia una fase en donde la aceptación de la pérdida y el duelo se hacen posibles. Los rituales aportan un significado religioso y espiritual, claro, según las creencias de la persona, y ofrecen consuelo a las personas afligidas. Los rituales y las ceremonias tradicionales ofrecen un espacio para que la familia y las amistades y otros miembros de la comunidad compartan una pérdida en común. También proporcionan momentos cruciales en los que las personas afligidas se sienten apoyadas y otros reconocen su dolor. El proceso de duelo puede ser complicado en situaciones en donde los rituales tradicionales que apoyan la realización del duelo, pues no pueden llevarse de manera habitual como lo es ahorita en tiempos de COVID, donde están restringidos este tipo de ceremonias. Ahora que estamos viviendo en estos tiempos de COVID, obviamente los funerales están limitados a un pequeño número de familiares cercanos y las ceremonias son más breves, ¿verdad? De lo habitual. No hay un cuerpo o cenizas presentes durante el funeral, o el ataúd ha sido sellado, o el cuerpo incinerado antes de que los familiares puedan ver a la persona fallecida y puedan honrarle según sus tradiciones. ¿Okay? Esto también puede ayudar aquí cuando no está permitido el que haya un ritual. ¿Esto por qué lo digo? Porque el ritual
es muy necesario para que la persona pueda tener ese, cuando no hay físicamente presente la familia, pues los funerales virtuales ayudan a falta de contacto físico, por ejemplo, abrazos. Y cuando el caso, por ejemplo, fallece por una enfermedad, no sea por COVID o por COVID, pues puede tomarse las medidas de confinamiento y cuarentena y se pueden hacer algunos rituales, ya estaré mencionando algunos más adelante. Puede haber sentimientos de culpa, de yo lo contagié. Podemos encontrarnos con pacientes, es que yo lo contagié porque yo sobreviví. Pude haber yo hecho más para evitar la pérdida o no me pude despedir. Pero ¿qué podemos hacer ahí para intervenir? Ahorita vamos a ver más, ¿ok? Cuando hay fallecimientos múltiples, cuando hay pérdida de más de un ser querido, simultáneamente o en un corto plazo, puede ser que la mamá se enferme de COVID, luego el hijo, y luego el hijo tenga que cuidar de la mamá, y luego tenga que cuidar del papá, ¿ok? Entonces, luego llegue a fallecer, ¿ok? Algún miembro de la familia, y pues hay un desequilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues ofrecer condolencias a los presentes, ¿ok? Bien. Ok. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el duelo aquí. Bueno, aquí me quiero regresar. Ay. Bueno, el duelo, como ya todos, algunos saben, el duelo es un proceso adaptativo normal ante la pérdida de un ser querido. Este proceso es necesario para adaptarse a la nueva situación y encontrar, pues, reencontrar el equilibrio roto a raíz de la pérdida y termina con la aceptación de la nueva realidad. Y esto es la elaboración del duelo, ¿ok? Existe el duelo normal y también el duelo, puede haber el duelo complicado, ¿ok? En la mayoría de los casos, las personas en duelo responden con resiliencia. Aunque tienen el corazón pues roto, como lo refieren así, son capaces de ir a trabajar en el duelo normal, interactuar con los demás y concentrarse en la rutina diaria al poco tiempo tras sufrir la pérdida. Pero ¿qué pasa en el duelo complicado? A raíz de la pandemia, los especialistas en duelo y pérdida prevén que algunos de los sobrevivientes experimentan un duelo complicado que les impida funcionar diariamente e incluso que los lleve a padecer lo que se conoce como trastorno por duelo prolongado. ¿Por qué duelo prolongado? Bueno, en noviembre del 2020, la Asociación Americana de Psiquiatría aprobó un nuevo diagnóstico llamado trastorno por duelo prolongado. Esto reemplaza al llamado trastorno del duelo complejo persistente, ¿ok? Bueno, si estas personas no reciben tratamiento o terapia, la condición pues puede continuar indefinidamente, causando otros problemas como abuso de sustancias, ideación suicida, trastornos del sueño o deterioro del sistema inmunológico. Y bueno, ¿cómo se define el duelo complicado o prolongado? Es un trastorno en el que tras la muerte de un compañero, padre, hijo u otra persona cercana a la doliente o al doliente,
hay una respuesta de dolor persistente y generalizada que es caracterizada por la nostalgia por la persona fallecida o por la preocupación persistente acompañada por un intenso dolor emocional. Por ejemplo, puede haber tristeza, culpa, ira, negación, reproche, dificultad para aceptar la muerte y sentir que uno ha perdido parte de sí mismo. O sea, ahí podemos encontrar como una incapacidad para experimentar un estado de ánimo positivo y como un entumecimiento emocional. Hay una dificultad para relacionarse con las actividades sociales o de otro tipo. Aquí la respuesta de dolor ha persistido. Podríamos decir que hay un duelo complicado, prolongado, cuando la respuesta de este dolor ha persistido durante un periodo atípicamente largo después de la pérdida. El CIE 11, pues aquí lo pone como 6 meses, ¿verdad? Y el DSM-5 como le da como más de 12 meses, ¿verdad? Entonces, claramente es mayor que las normas sociales esperadas por el contexto cultural y religioso del individuo, ¿ok? Entonces, bueno, pues otros problemas, aquí también lo pongo, que puede traer es el abuso de sustancias, la ideación suicida, trastornos del sueño y un claro deterioro del sistema inmunológico, que pues esto lo podemos ver bien reflejado en nuestros pacientes, ¿verdad? Que necesitan tratamiento, a veces medicamento y psicológico, ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo previos a la pérdida? Ok. Bueno, aquí hay una lista de control para el duelo complicado. Según Neymeyer y Ann Burke del 2012, aquí la investigación sugiere que las siguientes características de un individuo, de su familia, de la muerte en sí, así como del contexto en el que se da el tratamiento, pues están asociadas a veces a un pobre ajuste al duelo y a la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay factores antecedentes, por ejemplo, parentesco cercano, especialmente un cónyuge o pérdida de un hijo, puede ser el género femenino, especialmente las madres, minorías étnicas, un apego inseguro, podemos encontrar, alta dependencia marital previa a la pérdida, puede haber factores relacionados con la muerte, puede haber una sobrecarga de pérdidas, múltiples pérdidas en rápida sucesión, o una baja aceptación de una muerte esperable o próxima. Puede suceder que haya sido una muerte violenta, por ejemplo, un suicidio o un homicidio o un accidente, o encontrar o ver el cuerpo del ser amado después de una muerte violenta o una muerte en el hospital, ¿verdad? Hay muchas veces que los pacientes refieren que se encuentran muy mal porque están asociadas a un pobre ajuste a la pérdida, porque no se pudieron despedir de su familiar debido a las medidas que toman por el COVID, que su familiar fue intubado, lo tenían en el hospital, no se podían acercar a él. Entonces, pues esto genera un descontento con la comunicación, ¿verdad? Y la notificación con la muerte. O una intervención médica agresiva, ventilación forzada, reanimación, todos estos eventos, pues son unos factores de riesgo, ¿verdad? Que intensifican
cómo va visualizando el paciente y cómo va aceptando la pérdida. ¿Ok? La sobrecarga del cuidador se va afectando, el conflicto familiar en torno al tratamiento también, ¿ok? Y la ambivalencia en cuanto al tratamiento. Ok, bien. Ok, bueno, esto era lo que les mencioné. Aquí también se los pongo. La ambivalencia y la sobrecarga del cuidador, que bueno, es un aspecto muy, muy importante y pues es la realidad, ¿no? Lo que se está viviendo, que pues también el cuidador experimenta, ¿no? Todo la parte emocional. Bueno, ¿cuáles son las tareas del duelo? Las tareas del duelo, este concepto es muy conocido por todos y bueno, son las llamadas fases del duelo y existen varios modelos de las fases del duelo. Uno de los más destacados es el de Kubler-Ross, ¿ok? Las etapas establecidas por la autora son fase de negación, fase de ira, fase de negociación, la fase de tristeza y la fase de aceptación. Aunque este u otros modelos nos ayudan a entender lo que ocurre a lo largo del proceso de duelo, hay que considerar que el duelo no es un proceso lineal. De hecho, la propia autora, Kubler-Ross, matiza que estas fases no siempre se suceden de una manera ordenada y secuencial. Y tampoco se producen en su totalidad y en todos los casos. A menudo las personas presentan comportamientos de una misma fase y transitan de una a otra reiteradamente o eluden pasar por alguna de ellas. ¿Ok? Podemos decir entonces que el duelo no es un proceso estándar, sino que cada individuo vive el duelo de una manera única, determinado por sus propias variables personales, familiares y culturales. Por eso, ante una misma pérdida dentro del marco familiar, pues podemos encontrar esto. Cada miembro de la familia puede reaccionar de maneras y de formas muy distintas, muy diferentes. Por otra parte, para que una persona procese el duelo de una manera o de una forma sana, hay ciertas tareas que el ser humano debe poder cumplir. La número 1 que pongo aquí, aceptar la realidad de la pérdida. La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la persona está o que falleció y que no volverá. La persona debe asumir que el reencuentro es imposible, al menos físicamente. Es frecuente la negación de la pérdida, que se expresa, que por ejemplo podemos encontrar ese diálogo en terapia de nuestros pacientes y es frecuente que lo expresen en conductas como el guardar posesiones o dejar los cuartos intactos, ¿verdad? Cuando fallece una persona, un ser querido, y lo ponen así, lo dejan tal cual su habitación y de hecho nos mencionan para cuando vuelva, o en la creencia de que alguna otra persona cercana, puede ser un hijo del sistema familiar, personifica a la persona fallecida, puede ser otro hijo, y aceptar la realidad de la pérdida sí lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo porque implica no solo una aceptación intelectual, sino también emocional. Para contribuir a este proceso son útiles los rituales tradicionales, como el funeral, la visita al cementerio u otros rituales que permiten transitar desde una vida con el fallecido a una vida sin él. En el número 2, es bien importante expresar
sus emociones y su dolor. ¿Qué quiere decir esto? El dolor de una pérdida debe de ser reconocido, expresado y escuchado, de la manera que para la persona sea más cómodo y de tal manera que la persona no se sienta forzada a expresarse cuando aún no está preparado para ello. Hay que reconocer también que no todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad y ni lo siente de la misma manera. De una u otra manera, es necesario que la persona elabore el dolor emocional para realizar el trabajo del duelo. Y cualquier cosa que permita evitar o suprimir ese dolor podría prolongar su curso, sobre todo cuando la relación que unía a la persona con el fallecido era significativa. Y en estos casos, el silenciamiento social del dolor y el sufrimiento va a interferir con el cumplimiento de esa tarea. Entonces es bien importante aquí que en procesos de duelo la persona sea reconocida, expresada y escuchada. Ok, ahora la 3, adaptarse al medio sin el fallecido. Pero ¿cómo puede ser esto? Adaptarse a un nuevo medio tiene múltiples significados y dependiendo de cómo era la relación con el fallecido y de los distintos roles que desempeñaba, y muchas veces el superviviente no es consciente de todos los roles que cumplía el fallecido hasta después de la pérdida. Y a su vez, pues no solo se ha de adaptar a los nuevos roles, sino que la muerte y el fallecimiento de esa persona tan querida, pues les confronta también con el cuestionamiento que supone adaptarse a su propio sentido, ¿verdad? De ellos mismos. Así que el duelo en ocasiones puede llevar a que las personas se perciban a sí mismas y a veces hasta lo refieren, ¿verdad? Como inútiles, inadecuadas o inmaduras. Sin embargo, con el tiempo, estas imágenes negativas dan paso a otras, pues, más positivas, se sienten mejor, y los supervivientes o las personas que les acompañaban a sus seres queridos son capaces de continuar con sus tareas y aprender nuevas formas de enfrentarse al mundo. Ahora, ¿cómo recolocar emocionalmente al fallecido para seguir viviendo? Esta es una parte, una tarea del duelo muy, muy importante, ya que aquí los recuerdos de una relación significativa difícilmente se pierden. Nunca podemos eliminar de nuestra historia a aquellos que han estado cerca de nosotros. Y eso es imposible, porque es alguien que, un ser querido que pues tocó nuestras vidas y esa conexión nunca se va a borrar. Así que no podemos eliminar a aquellos que han estado cerca de nosotros. Forzarnos a eliminar de nuestra memoria a un ser querido que ha fallecido solo heriría a nuestra propia identidad. Entonces, la capacidad de un superviviente para adaptarse a esta nueva realidad e incluso empezar nuevas relaciones no depende de renunciar al fallecido, sino de encontrarle un lugar apropiado en su vida psicológica. Un lugar que es importante, pero que deja un espacio para los demás. Nuestra tarea como terapeutas consiste entonces no en ayudar a la persona a despedirse, sino en ayudarle a encontrar un lugar adecuado para él en su vida emocional. Un lugar que le permita continuar viviendo de manera eficaz en el mundo. Muy bien. Correcto, psicóloga.
nos falta un minuto para concluir con esta plataforma. Si gustan, nos pasamos. Si gustan, nos pasamos a la siguiente sesión Perfecto. bajo el mismo link. Por favor. Muy bien. Sí, claro. Sí, gracias. Gracias.